Nunca pensé que una simple hoja de papel, una fotografía amarillenta por el tiempo, pudiera pesar tanto en las manos. Aquí estamos los dos, Miguel y yo, con apenas 20 años, llenos de serrín hasta las cejas y con una sonrisa que nos partía la cara en dos. Éramos invencibles, o al menos eso era lo que creíamos en aquel entonces. El mundo entero parecía nuestro taller y la vida no era más que una pieza de madera noble, esperando pacientemente a que nuestras manos le dieran forma. Hoy, 40 años después de aquel instante congelado en el tiempo, sostengo esta misma foto, y el único peso que de verdad siento es el de un silencio que se ha vuelto más denso y pesado que el roble macizo. Un silencio que nació de una mentira, mi mentira, una que tuve que contar para intentar salvarle y que al final nos hundió a los dos en un océano de distancia del que nunca supimos regresar. ¿Cómo se rompe algo que parecía forjado en el mismo corazón, con la misma sangre? A veces, el mayor acto de amor es también el que causa la herida más profunda, esa que nunca, nunca deja de sangrar. La casa está siempre callada, como un pozo sin fondo, desde que se fue mi Clara. Solo el leve crujir del parqué bajo mis pies me recuerda que el tiempo, el muy obstinado, sigue avanzando, aunque yo sienta que una parte de mí se quedó anclada para siempre en el pasado, justo en el día en que perdí a mi hermano. Y no lo perdí por una enfermedad traicionera o por un accidente de esos que te arrebatan la vida. En un suspiro, ojalá hubiera sido tan sencillo. Lo perdí en una discusión agria, en una enmarañada red de números y contratos que él, con su alma de artista, nunca llegó a entender del todo. Y yo, conscientemente, me aseguré de que no los entendiera. Me convertí voluntariamente en el villano de nuestra propia historia para que él pudiera seguir siendo el héroe de la suya, para que su familia no tuviera que pagar los platos rotos de la ambición desmedida de un tercero. Él me llamó ladrón, me llamó traidor, y yo dejé que lo hiciera. Asentí con la cabeza y le aguanté la mirada, viendo con el corazón hecho añicos cómo el amor y la admiración que sentía por mí se convertían en cenizas. Cada aniversario, cada Nochebuena, cada cumpleaños, el teléfono permanece mudo, como una tumba. Al principio, durante los primeros años de este exilio, yo hacía el amago de llamar. Cogía el auricular con manos temblorosas, escuchaba el tono de llamada, frío y distante, y lo volvía a colgar sin haber dicho una palabra. ¿Qué demonios le iba a decir? La verdad le habría destrozado de una forma completamente distinta, pero quizás mucho más cruel. Usted también guarda un tesoro así, uno que pesa más por lo que calla que por lo que muestra. Habría pulverizado su confianza en la gente, su fe en la bondad del ser humano, porque el verdadero culpable era alguien a quien él admiraba profundamente. Alguien que le había prometido el oro y el moro mientras cavaba su tumba. Así que elegí el mal menor, o lo que yo, en mi desesperación, creí que era el mal menor. Me puse la armadura de villano y dejé que sus flechas de odio me alcanzaran una a una, pensando que mi sacrificio protegería su castillo, su hogar, a su mujer y a sus hijos. Pero los muros que construyes para proteger a los demás, a menudo, acaban por encerrarte a ti para siempre. La gente del pueblo no tardó en hacerse eco del drama. Las miradas esquivas en la calle, los susurros ahogados en la panadería por la mañana. El Rojas que estafó a su propio hermano. Me convertí en un paria en mi propio mundo, en el lugar donde había crecido, donde cada esquina guardaba un recuerdo precioso de juegos y risas compartidas con Miguel. Pero lo soporté todo en silencio. Lo hice porque cada vez que de lejos le veía pasear con su hija de la mano, sonriendo, sabía que él estaba bien. Su mundo seguía en pie, aunque el mío se hubiera derrumbado hasta los cimientos. Creía ingenuamente que con el tiempo el dolor se atenuaría, que
la cicatriz se cerraría y que, quizás en la vejez, el destino nos concedería una tregua. Pero el tiempo es un embustero, no cura absolutamente nada, solo te enseña a convivir con el dolor, a hacerle un hueco en la mesa y a pasarle el pan como si fuera un viejo amigo. Miro la fotografía y ya no veo el serrín ni las sonrisas de dos jóvenes a punto de comerse el mundo, sino que me transporto a un tiempo mucho más lejano, a los cimientos de todo lo que fuimos. Me veo a mí mismo, un crío flacucho, con las rodillas siempre llenas de costras, sentado en el escalón de la puerta de casa. Miguel siempre estaba ahí. Recuerdo con una claridad que asusta el sabor del pan con aceite y azúcar que su madre nos preparaba para merendar. A veces solo había un trozo para los dos, y él, sin que nadie se lo pidiera, lo partía siempre con una precisión de cirujano, asegurándose de que mi mitad fuera, aunque fuera 1 milímetro, un poco más grande que la suya. Era un gesto minúsculo, insignificante para cualquiera que lo viera desde fuera, pero para mí era la prueba irrefutable de que nunca estaría solo. En ese simple acto de compartir un trozo de pan se escondía toda la lealtad del mundo. Una promesa silenciosa que nos acompañaría durante años, mucho antes de que las herramientas y los planos ocuparan nuestras manos y nuestros sueños. La escuela era para mí una especie de tortura china, un lugar donde las letras bailaban en la pizarra y los números se negaban a tener sentido. Yo era un niño de manos, de tocar, de sentir la textura de las cosas, y el mundo abstracto de los libros se me antojaba un galimatías incomprensible. Miguel, en cambio, aunque tampoco era un erudito, tenía una paciencia infinita. Recuerdo una tarde, luchando con una tabla de multiplicar que se me resistía como un nudo en la madera. Él se sentó a mi lado, cogió un trozo de tiza y en lugar de repetirme los números, empezó a dibujar grupos de canicas en el suelo de baldosas. Me lo explicó visualmente, con la sencillez de un juego, transformando la árida matemática en algo tangible, en algo que mis manos y mis ojos podían entender. No me dio la solución, me enseñó el camino para encontrarla. Siempre fue así. Él no te sacaba del pozo, te lanzaba una cuerda y te enseñaba a escalar, animándote desde el borde con una sonrisa que te hacía sentir invencible. Ese método, esa paciencia, era su forma de decir te quiero sin pronunciar jamás esas palabras. Una de las memorias más nítidas que conservo es la del día que aprendí a andar en bicicleta. Era la de mi padre, un armatoste de hierro negro que me venía enorme y que parecía tener vida propia. Cada intento acababa con mis huesos en el suelo y una nueva herida en las rodillas o los codos. Estaba a punto de rendirme, frustrado y dolorido, cuando Miguel apareció. No se rió de mi torpeza, simplemente cogió el sillín por detrás y me dijo: «Venga, Arturo, pedalea, que yo te sujeto». Y corrió detrás de mí una y otra vez por el camino de tierra, con el aliento entrecortado por el esfuerzo. Sentía su mano firme dándome seguridad, hasta que, en una de esas carreras, noté que la bicicleta flotaba, que yo solo mantenía el equilibrio. Me giré y le vi a lo lejos, parado, con las manos en las rodillas, sonriendo. No me había dicho que me había soltado. Simplemente confió en que yo podía hacerlo, y esa confianza fue la que me mantuvo sobre las dos ruedas. Esa lección, la de soltar sin anunciar, la de confiar en silencio, se repetiría a lo largo de 1900. Toda nuestra vida juntos. Él siempre fue el que me soltaba para que yo volara, pero nunca dejaba de mirarme desde lejos, listo para correr si caía. No todo era estudiar o trabajar, claro. También éramos expertos en meternos en líos, de esos que acaban con una buena reprimenda y una semana sin salir. Nuestra especialidad era robar las naranjas del huerto de don Anselmo, un viejo cascarrabias cuya única alegría parecía ser vigilarnos desde la ventana.
Recuerdo el corazón latiéndome en el pecho mientras trepaba por la tapia, el tacto rugoso de la pared y la risa ahogada de Miguel esperándome abajo para recoger la fruta. Un día, como era de esperar, nos pilló. Salió gritando con una vara en la mano y nos llevó de las orejas hasta nuestra casa. Mi padre ya se estaba preparando para el sermón y el castigo, pero antes de que pudiera decir nada, Miguel se adelantó. «He sido yo, padre. Yo le dije a Arturo que lo hiciéramos». Se echó toda la culpa, sin dudarlo un instante, sabiendo que el castigo sería el doble para él. Esa noche, mientras le oía aguantar la bronca en el salón, entendí que la hermandad era eso. Poner el pecho para proteger al otro, incluso cuando la culpa era compartida. Era un escudo humano, una lección de lealtad que quedaría grabada en mi alma como una marca de fuego. Nunca olvidé ese gesto, y años después, cuando llegó mi turno de ser el escudo, simplemente estaba devolviendo lo que él me había enseñado. Nuestro primer proyecto juntos, nuestro verdadero primer trabajo como hermanos Rojas, fue construir una casita para el perro de una vecina. Teníamos apenas 12 años. Usamos tablones que habíamos recogido de una obra, clavos torcidos que enderezamos a martillazos y un bote de pintura sobrante que encontramos en el garaje. Miguel dibujó el plano en un trozo de cartón, con su tejado a 2 aguas y una pequeña ventana en forma de corazón. Yo me encargué de la estructura, de que aquello no se viniera abajo con el primer soplo de viento. Pasamos un fin de semana entero cerrando, clavando y discutiendo si la puerta era demasiado pequeña. Cuando la terminamos, la miramos con un orgullo inmenso. Era imperfecta, estaba torcida y la pintura chorreaba por los lados, pero era nuestra. ¿Quién nos iba a decir que esa pequeña caja de madera tan llena de ilusión y de esfuerzo compartido sería el presagio de todo lo que levantaríamos juntos y también de la fragilidad con la que todo, al final, se derrumbaría? Esa casita era más que un refugio para un animal, era el símbolo de nuestra sociedad, de 2 hermanos que soñaban con construir el mundo a golpe de sierra y martillo. Y en cierto modo lo logramos, hasta que alguien más decidió que nuestro mundo le pertenecía. Hubo tiempos de escasez, de esos en los que el plato en la mesa no estaba siempre garantizado. Recuerdo un invierno especialmente crudo en el que mi padre apenas tuvo trabajo. Las comidas eran frugales y las cenas, a menudo, un simple caldo. Una noche, mi madre nos sirvió a cada uno una patata cocida con un poco de pimentón. Era todo lo que había. Yo me la comí con avidez, pero me quedé con un hueco en el estómago, un hambre infantil que no entendía de economías. Miguel, que estaba sentado frente a mí, debió de notarlo en mi mirada. Sin decir una sola palabra, sin que nadie le viera, empujó con su tenedor la mitad de su patata hacia mi plato. Lo hizo con total naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. No hubo un «toma» para ti, ni un gesto de sacrificio. Fue un acto de amor puro y silencioso, una lección que se me grabó a fuego. El que de verdad te quiere no te pregunta si necesitas algo, simplemente te lo da. Años después, cuando tuve que elegir entre mi reputación y su bienestar, no dudé. Simplemente hice lo que él me había enseñado. Empujé mi verdad hacia su plato para que él pudiera seguir comiendo tranquilo. Nunca pensé que ese gesto me costaría 40 años de silencio, pero lo volvería a hacer sin dudar, porque eso es lo que significa amar como él me enseñó. Por eso, cuando la gente del pueblo, después de todo lo que pasó, me miraba con lástima o con desprecio, yo pensaba en todas estas cosas. Nuestra historia no estaba escrita en los papeles de un banco ni en los contratos de un negocio fallido. Estaba escrita en las cicatrices de nuestras rodillas, en el sabor de aquel pan compartido, en el eco de las risas en el huerto de don Anselmo y en el calor de media patata cedida en silencio. Cada uno de esos recuerdos era un ladrillo en los cimientos de nuestra hermandad,
una fortaleza que yo creía indestructible. No entendía entonces que las mayores traiciones no necesitan de enemigos externos, sino que a veces nacen del amor más profundo, de la intención desesperada de proteger a quien más quieres, aunque el precio sea convertirte en el monstruo de la historia. Ese amor que Miguel me enseñó a base de pequeños gestos fue el mismo que, años después, yo usaría para construir el muro que nos separaría para siempre. La ironía es brutal. El lenguaje del amor que él me enseñó fue exactamente el que usé para perderlo. Hablé su idioma a la perfección, pero el mensaje se perdió en la traducción y lo que debía ser un puente se convirtió en un abismo. La vida adulta nos empujó a caminos que a veces parecían divergir, aunque siempre partiéramos del mismo taller. Yo me casé con Clara, y con el matrimonio llegaron las preocupaciones del hombre de familia. La entrada de un piso modesto, las letras que pagar, el miedo a no llegar a fin de mes. Miguel seguía siendo el alma libre, el artista que vivía para su oficio, pero observaba mi nueva vida con una atención callada y profunda. Recuerdo las semanas previas a la boda, el agobio por los gastos. No le dije nada, por supuesto. El orgullo es a veces una armadura muy pesada. Él tampoco preguntó. Simplemente, una tarde, apareció con un sobre. «Toma, Arturo», me dijo. «Un cliente ha pagado por adelantado un encargo grande. Guárdalo tú, que eres el de los números». Años más tarde, revisando papeles viejos, descubrí que ese cliente nunca existió. El dinero era suyo, fue su regalo de bodas, entregado sin la pompa de un regalo, como un simple trámite del taller para salvar mi orgullo. Ese descubrimiento me golpeó como un martillazo en el pecho. No solo me había ayudado, me había protegido de la humillación de necesitar ayuda. Esa delicadeza, esa forma de amar sin herir, era su mayor talento. Cuando nació mi primer hijo, el pánico se apoderó de mí de una forma que no esperaba. Sostener aquella criatura tan frágil en mis brazos me hizo sentirme un impostor, un hombre lleno de dudas que no sabía si estaría a la altura. Miguel vino a vernos al hospital. No dijo ninguna de esas frases hechas que la gente suele decir. Se quedó un rato mirando al niño en la cuna, en silencio. Al día siguiente apareció en casa con una cuna de madera que había hecho él mismo. Era una obra de arte, con pequeños animales tallados a mano. «Para que duerma seguro», fue lo único que dijo, pero en el vaivén suave de esa cuna, en la perfección de cada ensamble, estaba todo su discurso. Era su forma de decirme: «No estás solo en esto. Yo cuidaré de la seguridad de los tuyos, como siempre he hecho». Era un ancla en mitad de mi tormenta, un gesto que me decía que nuestra hermandad se extendía ahora a la siguiente generación. Esa cuna meció a mis 3 hijos, y cada vez que la veía en la habitación, era un recordatorio silencioso de que Miguel estaba allí, sosteniéndome, aunque yo no supiera pedirle ayuda. Su amor no esperaba invitaciones, simplemente aparecía cuando más lo necesitabas. Hubo un tiempo en que la competencia de las grandes fábricas de muebles casi nos ahoga. Las deudas se acumulaban y yo pasaba las noches en vela, con los libros de contabilidad abiertos sobre la mesa de la cocina, buscando una solución que no existía. Me volví arisco, distante, consumido por la preocupación. Miguel lo notaba, claro que lo notaba. Una noche entró en la oficina del taller donde yo estaba ahogándome en facturas. No me preguntó qué pasaba. Se sentó en la silla de enfrente, cogió un trozo de madera de tilo y se puso a tallar una pequeña figura, un pájaro. El único sonido era el de su navaja sobre la madera. Estuvo allí casi 2 horas, sin decir palabra. Su presencia serena, su concentración en algo simple y bello, fue como un bálsamo. No me ofreció soluciones mágicas, me ofreció su calma, su tiempo, un refugio silencioso para que mi propia mente pudiera encontrar la salida del laberinto.
Al final de la noche dejó el pájaro sobre mi escritorio. Era perfecto, con las alas abiertas, listo para volar. No dijo nada, pero el mensaje era claro. Los problemas tienen solución y a veces solo necesitas un poco de perspectiva para verla. Ese pájaro todavía está en mi casa, testimonio de una noche en que su silencio salvó mi cordura. Cuando perdimos a nuestro padre, el mundo se me vino encima. Él había sido nuestro pilar, el maestro que nos enseñó todo lo que sabíamos. El dolor era tan agudo que me paralizaba. No sabía qué hacer, qué decir, cómo consolar a mi madre. Fue Miguel quien se encargó de todo. Mientras yo estaba hundido en un rincón, él gestionó los papeles, habló con la funeraria, recibió a los familiares y amigos que venían a dar el pésame. Lo hizo con una entereza que yo no pude reunir. No lloró delante de nadie. Se mantuvo firme, como un roble, soportando el peso de la pena de todos. Solo una noche, días después, le encontré en el taller, acariciando el viejo cepillo de carpintero de nuestro padre, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. Entendí entonces que su fortaleza no era ausencia de dolor, sino un acto de amor para protegernos al resto, para que pudiéramos derrumbarnos sabiendo que él nos sostendría. Me senté a su lado sin decir nada. Simplemente puse mi mano sobre su hombro. Fue uno de los pocos momentos en que nuestro idioma de gestos no necesitó traducción. Los dos sabíamos lo que significaba ese silencio compartido. Estoy aquí, no estás solo, podemos con esto. Y pudimos, porque él cargó con el peso de ambos hasta que yo pude volver a caminar. Incluso en las cosas más mundanas, su apoyo era una constante. Recuerdo el día que nos mudamos Clara y yo a nuestro primer piso. Era un tercer piso sin ascensor, y la mudanza se convirtió en una pesadilla. Amigos y familiares ayudaron, pero al final del día solo quedábamos él y yo, agotados, con el piano de mi suegra todavía en el portal. Era una bestia imposible de mover. Yo estaba a punto de rendirme, de dejarlo para otro día. «Venga, Arturo, una última vez», dijo Miguel. Y no sé cómo, con qué fuerza sobrehumana, entre los dos, escalón a escalón, conseguimos subirlo. Cuando terminamos, nos sentamos en el suelo del salón vacío, sin aliento, sudando. Él me miró y sonrió. «Ya está», dijo. En ese «ya está» no solo estaba el piano, estaba todo, las dudas, los miedos, las dificultades. Era su manera de decir que juntos podíamos con cualquier peso. Y tenía razón, juntos éramos invencibles. Cada carga se hacía ligera cuando la compartíamos. Por eso, años después, cuando la carga más pesada de todas cayó sobre nosotros, lo primero que pensé fue, entre los dos podemos. Pero esta vez no pude compartirla. Esta vez tuve que cargarla yo solo, y el peso me separó de él para siempre. Hubo una época en que yo, obsesionado con hacer crecer el negocio, me volví más exigente, más frío. Discutíamos a menudo por cuestiones de plazos o de costes. Yo veía números, él veía arte. Una tarde tuvimos una discusión más fuerte de lo normal. Le grité, le dije que su perfeccionismo nos estaba costando dinero. Él no respondió. Simplemente dejó sus herramientas y se fue a casa. Me sentí fatal al instante, pero el orgullo me impidió ir a disculparme. Al día siguiente llegué al taller con el corazón en un puño, temiendo encontrar su banco de trabajo vacío. Pero él estaba allí, lijando una tabla como si nada hubiera pasado. Sobre mi mesa encontré un boceto. Era un nuevo diseño para una silla, increíblemente bello, y debajo había anotado una idea para reducir los costes de producción sin sacrificar la calidad. Era su forma de pedir perdón y de demostrar que me había escuchado. No necesitaba palabras, su lenguaje era la madera. Ese boceto fue el origen de nuestra línea más exitosa.
Y cada vez que veía una de esas sillas en una casa, recordaba que las mejores soluciones nacen cuando el amor vence al orgullo, cuando el perdón habla más fuerte que el resentimiento. Recuerdo también las cartas que me enviaba cuando se iba unos días a alguna feria de artesanía. No eran cartas largas. A veces, solo un par de líneas en una postal. He visto una técnica nueva para los ensambles, te gustará. O, aquí la gente es muy rara, pero el vino es bueno. Eran pequeñas ventanas a su mundo, pequeños recordatorios de que, incluso en la distancia, yo estaba presente en sus pensamientos. Guardé algunas de esas postales y al releerlas, ahora me doy cuenta de que eran mucho más que simples noticias. Eran hilos invisibles que mantenían nuestra conexión fuerte, una forma de decir pienso en ti sin el sentimentalismo que a los hombres de nuestra generación tanto nos costaba expresar. Cada una de esas postales era un ladrillo más en el muro de confianza y afecto que habíamos construido desde niños, un muro que yo creía que nada ni nadie podría derribar jamás. ¡Qué equivocado estaba! Ese muro, tan sólido en apariencia, se derrumbó en una sola tarde, con unas pocas palabras envenenadas y una decisión desesperada. Y lo peor es que fui yo quien puso la dinamita, convencido de que estaba salvándolo, cuando en realidad lo estaba perdiendo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que di por sentada esa lealtad incondicional. La presencia de Miguel en mi vida era como el aire que respiraba, esencial, constante, pero invisible. No me paraba a pensar en ello, simplemente estaba ahí. En cada dificultad, en cada alegría, su apoyo era un hecho, posibilidad, no una. Y yo, inmerso en mis propias ambiciones y preocupaciones, a menudo no supe ver la profundidad de sus gestos. Aceptaba su ayuda, su paciencia, su silencio reconfortante, como algo que me correspondía por derecho de sangre. ¡Qué ciego fui! No entendí que esa clase de amor, ese que no pide nada a cambio, no es un derecho, sino el tesoro más raro y valioso que uno puede encontrar. Un tesoro que solo aprecias de verdad cuando lo has perdido, cuando el silencio que antes era un refugio se convierte en un vacío insondable que te recuerda tu propia ingratitud. 40 años he tardado en entender que lo que perdí no fue solo un hermano, sino un idioma completo, una forma de amar que ya no existe en este mundo tan ruidoso y lleno de palabras vacías. Miguel la amaba en silencio, y yo nunca le dije que había entendido cada uno de sus gestos. El día que todo se derrumbó, comenzó como cualquier otro. El sol entraba por las ventanas del taller, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, ese polvo de madera que era el perfume de nuestra vida. Yo estaba revisando unos contratos, números que bailaban en el papel, cuando apareció Ricardo. Era nuestro socio, el hombre que supuestamente iba a ayudarnos a expandir el negocio, a llevar los hermanos Rojas más allá de nuestro pequeño pueblo. Había sido todo sonrisas y promesas, cenas en restaurantes caros que nos hacían sentir importantes, visiones de futuro que nos cegaban con su brillo. Miguel confiaba en él ciegamente. Yo también, al principio, pero esa mañana Ricardo entró con una expresión que no había visto antes, nerviosa, casi desesperada. Me pidió hablar a solas. Miguel estaba en el otro extremo del taller, absorto en tallar el respaldo de una silla, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ricardo me confesó todo: el dinero que había pedido prestado en nuestro nombre, las inversiones fallidas, las deudas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Y lo peor, había falsificado mi firma en documentos que ahora nos arrastraban a los dos, a Miguel y a mí, hacia una ruina financiera que podría costarnos todo: el taller, nuestras casas, el futuro de nuestras familias. Necesito que me cubras, Arturo, me dijo con voz temblorosa.
Si dices que fuiste tú quien autorizó todo, que yo solo seguía tus órdenes, puedo arreglarlo. Puedo salvar parte del dinero, pero si la verdad sale a la luz, lo perderemos todo. Tu hermano, su familia, quedarán en la calle. Me quedé helado. El mundo se detuvo. Podía oír el sonido de la gubia de Miguel sobre la madera, ese ritmo constante que había sido la banda sonora de mi vida. Y en ese momento tomé la decisión que me perseguiría durante 4 décadas. No la tomé por cobardía, la tomé por amor, porque sabía que Miguel, con su alma pura de artista, no sobreviviría a la verdad. Le dije a Ricardo que sí, que asumiría la culpa, que diría que yo había sido el cerebro detrás de todo, que había usado los fondos del negocio para inversiones personales y que todo había salido mal. Él desapareció días después, como las ratas cuando el barco se hunde, llevándose los restos del naufragio. Y yo me quedé allí, en el taller, ensayando las palabras que tendría que decirle a Miguel, las palabras que lo convertirían en mi enemigo. Recuerdo la tarde en que se lo conté, la expresión de incredulidad en su rostro, la forma en que dejó caer la herramienta que tenía en la mano. El sonido sordo de la madera golpeando el suelo fue como una sentencia de muerte. «¿Tú?», me dijo con una voz que apenas reconocí. «¿Tú hiciste esto? ¿A nosotros? ¿A mi familia?». Yo asentí. Aguanté su mirada, aunque cada segundo era un clavo ardiente en mi alma. Le vi recorrer mentalmente todos nuestros años juntos, buscando señales de esta traición que nunca existió. Le vi dudar de cada gesto de amor que nos había unido. Y cuando finalmente dijo, «Ya no tengo un hermano», algo en mí se rompió para siempre. No intenté defenderme. No le pedí que me... Simplemente dejé que se fuera, llevándose consigo todo lo que habíamos construido, para que al menos pudiera conservar su fe en el mundo, en la bondad. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Tuve que vender mi parte del taller, mi casa, todo lo que tenía para pagar parte de las deudas y proteger legalmente a Miguel de las consecuencias. Clara me apoyó en silencio, aunque nunca llegó a entender del todo por qué no me defendía, por qué aceptaba ser el villano sin luchar. Le dije que era complicado, que a veces las cosas no tienen explicación. Ella, con esa sabiduría que solo tienen las mujeres que aman de verdad, dejó de preguntar. Simplemente estuvo a mi lado mientras el mundo que conocíamos se desmoronaba. Nos mudamos a una casa más pequeña en las afueras, lejos del pueblo, lejos de las miradas acusadoras. Yo conseguí trabajo en una fábrica de muebles, haciendo en cadena lo que antes creaba con amor. Cada día era una humillación silenciosa, pero la soportaba porque sabía que Miguel había podido quedarse con el taller, que su familia seguía teniendo un techo, que sus hijos podían seguir yendo al colegio. Desde la distancia, a través de conocidos comunes, me llegaban noticias, que el negocio iba bien, que había conseguido rehacer su vida, que su hija mayor se había casado. Cada noticia era un puñal y un alivio al mismo tiempo. El dolor de estar ausente, pero la paz de saber que había valido la pena, que mi sacrificio había servido para algo. Hubo momentos en que estuve a punto de ceder, de escribirle una carta contándole la verdad. Tengo borradores guardados en un cajón. Páginas y páginas de intentos fallidos de explicar lo inexplicable. Pero siempre me detenía en el mismo punto. ¿Qué conseguiría con eso? ¿Aliviar mi conciencia a costa de destruir la suya? Porque si le decía que Ricardo le había traicionado, que el hombre en quien confiaba había sido un estafador, ¿cómo seguiría Miguel confiando en alguien? ¿Cómo miraría a sus clientes, sin ver en cada uno de ellos a un potencial traidor? Decidí que era mejor que me odiara a mí, su hermano, que ya conocía y había amado, que a la humanidad entera. Clara murió hace 5 años. Un cáncer fulminante que se la llevó en apenas 6 meses.
En su lecho de muerte me hizo prometer que intentaría reconciliarme con Miguel. No dejes que el orgullo te robe lo único que de verdad importa, Arturo, me susurró con su último aliento. La familia es lo único que nos llevamos cuando nos vamos. Le prometí que lo intentaría, pero fue una promesa vacía. No era orgullo lo que me detenía, era el amor. El mismo amor que me había obligado a mentir 40 años atrás me impedía ahora decir la verdad, porque revelarla significaría admitir que había desperdiciado 4 décadas de hermandad por una decisión que quizás fue equivocada desde el principio. Después de su muerte, la casa se volvió un mausoleo de silencio. Cada rincón me recordaba a Clara, y cada recuerdo de Clara me llevaba, inevitablemente, a Miguel, porque ella siempre había sido el puente entre nosotros, la única persona que conocía toda la verdad sin juzgarme. Empecé a pasar más tiempo en mi pequeño taller improvisado en el garaje, rodeado de las herramientas que había logrado conservar. Trabajar la madera era la única forma de sentirme cerca de ambos, de Clara y de Miguel. El olor del serrín, el tacto de la madera, el sonido de la sierra. Era como volver a casa después de un largo exilio. Pero era una casa vacía, habitada solo por fantasmas y arrepentimientos. Fue entonces cuando empecé a revisar viejos papeles. No sé qué buscaba exactamente. Quizás una absolución, quizás una condena más clara. Entre facturas antiguas y contratos amarillentos, encontré la caja de hojalata donde guardaba nuestros recuerdos. La fotografía de los 2 jóvenes y sonrientes. Las postales que Miguel me había enviado. Y, escondida en el fondo, una nota arrugada. La nota que Ricardo me había dejado semanas después de su desaparición. Una especie de confesión cobarde enviada por correo. En ella admitía todo, su plan, su traición, cómo me había manipulado. Era la prueba de mi inocencia, el documento que podría haberlo cambiado todo. Pero nunca la usé. La guardé como quien guarda un arma que nunca se atreverá a disparar. Sostuve esa nota durante horas, leyéndola una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar con cada lectura. Ricardo escribía sin remordimiento, con la frialdad de un hombre que ya había huido lo suficientemente lejos como para sentirse a salvo. Explicaba con detalle cómo había falsificado mi firma, cómo había desviado los fondos, cómo había calculado cada movimiento para asegurarse de que yo cargaría con la culpa. Era escalofriante en su precisión, casi orgulloso de su engaño. Y al final, una frase que me quemó. Gracias por ser tan predecible, Arturo. Sabía que protegerías a tu hermano por encima de todo. Me había conocido demasiado bien. Había usado mi amor como un arma. Contra mí, durante años, esa nota fue mi consuelo secreto. La sacaba en las noches más oscuras, cuando el peso de la mentira se volvía insoportable, y me recordaba a mí mismo que había hecho lo correcto, que no era un ladrón ni un traidor, solo un hermano desesperado. Pero con el tiempo, ese consuelo se convirtió en otra forma de tortura, porque tener la prueba de mi inocencia y no usarla era casi peor que no tenerla. Era elegir activamente el exilio, la soledad, el odio de Miguel, y empecé a preguntarme si mi sacrificio había sido realmente por él, o por mi propia necesidad de sentirme heroico, de ser el mártir silencioso de una historia que solo yo conocía. Esa duda me corroía por dentro, más amarga que cualquier acusación. Los aniversarios de la ruptura eran especialmente crueles. Cada año, el mismo día, me descubría haciendo el mismo ritual. Sacar la fotografía, mirarla durante horas, imaginar qué estaría haciendo Miguel en ese momento. ¿Pensaría en mí? ¿O había conseguido borrarme completamente de su memoria como se borra una mancha en la madera? A veces me daban ganas de aparecer en el taller, plantarme delante de él y gritar la verdad.
Pero luego pensaba en su hija, en sus nietos, que probablemente habrían crecido oyendo historias sobre el tío traidor que casi los deja en la calle. ¿Cómo les explicaba que todo había sido una mentira? ¿Cómo deshacía 40 años de narrativa familiar? Una tarde, hace unos meses, me crucé con él en el mercado. Fue completamente inesperado. Yo estaba comprando verduras, perdido en mis pensamientos, cuando le vi al otro lado del pasillo. Había envejecido, por supuesto. Su pelo era completamente blanco, su espalda un poco encorvada, pero seguía teniendo esa presencia serena, esa forma de moverse como si el mundo fuera un poco más lento para él. Nuestras miradas se encontraron durante un segundo, quizás dos. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de algo que no supe interpretar. Dolor, rabia, nostalgia. Antes de que pudiera decidir qué hacer, él se giró y se fue por otro pasillo. Yo me quedé allí, paralizado, con un tomate en la mano, sintiendo que acababa de perder otra oportunidad que nunca volverá. Esa noche no pude dormir. La imagen de Miguel, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, se repetía en mi mente como una película atascada. Me levanté, fui al garaje y saqué la caja de hojalata. La abrí y por primera vez en décadas me permití sentir algo diferente al arrepentimiento. Sentí gratitud. Gratitud por haber tenido un hermano así, aunque fuera solo durante la mitad de mi vida. Gratitud por todos esos momentos compartidos, por cada lección silenciosa, por cada gesto de amor que nunca supe agradecer en su momento. Y con esa gratitud llegó una claridad que había estado evitando durante 40 años. Quizás el problema no era si debía o no contarle la verdad. Quizás el problema era que nunca le había dado las gracias. Mis dedos, torpes y lentos, se deslizan más allá de la fotografía y de la nota de Ricardo, hasta el fondo de la caja de hojalata. Allí, doblado en 4, hay otro papel que casi había olvidado. No es una factura ni un contrato, sino una hoja de cuaderno cuadriculada, amarillenta y frágil como la piel de una cebolla. Al desdoblarla, el trazo de un lápiz de carpintero firme y lleno de sueños dibuja algo que me golpea el pecho con la fuerza de un mazo. Es el diseño de un pequeño escritorio, una pieza infantil, con una silla a juego. En la esquina inferior, con la caligrafía inconfundible de Miguel, una anotación: para la pequeña Elena, cuando empiece a dibujar sus propios mundos. Recuerdo el día que lo dibujó, unas semanas antes de que todo se rompiera. Estaba tan ilusionado, tan lleno de orgullo por su hija, que quería construirle el futuro con sus propias manos, empezando por un simple escritorio. Me lo enseñó con esa sonrisa tímida que ponía cuando algo le importaba de verdad. «Mira, Arturo, he pensado en hacerle esto a la niña. Tiene mucha imaginación, siempre está dibujando». Me habló de los detalles: un cajón secreto para sus tesoros, una superficie inclinada perfecta para sus cuadernos, patas torneadas con formas de animales. Era más que un mueble, era el amor de un padre materializado en madera, y yo le dije que era una idea preciosa, que la haríamos juntos, pero nunca tuvimos la oportunidad. Dejo el dibujo sobre el banco de trabajo, bajo la luz tenue de la bombilla, y lo veo claro. Veo el patrón que mi dolor y mi orgullo me habían impedido ver durante 4 décadas. Recuerdo a Miguel partiéndome su bocadillo en el colegio porque yo tenía más hambre. Le veo corriendo detrás de mi bicicleta, sujetando el sillín hasta que aprendí a mantener el equilibrio y no decirme que me había soltado para que yo creyera que el mérito era solo mío. Le recuerdo echándose la culpa de una trastada que habíamos hecho los dos para que mi castigo fuera menor. Veo el sobre con el dinero para mi boda, la cuna tallada a mano para mi hijo, el pájaro de madera en mis noches de angustia. Su amor nunca estuvo en las palabras, en los abrazos o en los «te quiero».
Su amor siempre fue un andamio invisible, una viga maestra que sostenía mi mundo en silencio, un gesto práctico que decía, estoy aquí, no te caerás. Y yo nunca se lo agradecí. Nunca le dije que había visto cada uno de esos gestos, que los había entendido, que me habían salvado una y otra vez. La mentira que conté, el sacrificio que hice, no fue una idea brillante y original nacida de mi desesperación. Ahora me doy cuenta de que simplemente estaba copiando su método, hablando en el único idioma de amor profundo que él me había enseñado, el del acto silencioso, el de la protección por encima de la explicación. Me convertí en el villano para proteger su casa y a su hija, la misma niña para la que él estaba diseñando un futuro en forma de escritorio. Mi gran gesto heroico y trágico no fue más que un torpe intento de devolverle todo lo que él me había dado sin que yo me diera cuenta. Puse un muro entre nosotros usando los mismos ladrillos de amor silencioso con los que él había construido mi refugio durante toda mi vida. ¡Qué ironía tan cruel! ¡Qué ceguera tan profunda la mía! Hablé su idioma a la perfección, pero el mensaje se perdió en la traducción, porque él nunca me pidió que me sacrificara por él. Él me enseñó a amar dando, no destruyéndome, y yo confundí el amor con el martirio. De repente, la caja de hojalata sobre mis rodillas parece distinta. La nota de Ricardo, la supuesta prueba de mi inocencia, se me antoja ahora un papel sin importancia, un trozo de rencor seco y estéril. El verdadero documento valioso, el testamento de lo que fuimos, es este dibujo de un escritorio que nunca se construyó. Este papel no habla de traición ni de dinero perdido. Habla de un padre que quiere lo mejor para su hija, de un hermano que comparte sus sueños conmigo, de un futuro que nos fue arrebatado no solo por un estafador, sino por mi incapacidad para confiar en nuestro vínculo. Creí que la verdad le destruiría, pero quizás lo que le destruyó fue mi falta de fe, el no creer que juntos, como siempre, habríamos podido superar también esa tormenta. El peso en mi pecho empieza a disolverse, reemplazado por una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. No es alegría, no es alivio, es gratitud. Una gratitud inmensa y tardía por cada gesto, por cada sacrificio silencioso que di por sentado. El resentimiento que guardaba hacia el destino, hacia mi propia decisión, se desvanece. Ya no me veo como una víctima de las circunstancias, ni como un mártir silencioso. Me veo como un hombre que fue inmensamente querido y que no supo verlo hasta ahora. El silencio de estos 40 años no ha sido solo mi condena, ha sido también mi ceguera. Miguel no solo perdió a un hermano, yo perdí la oportunidad de agradecerle todo lo que hizo por mí. Desde aquel primer trozo de pan compartido hasta este último sueño dibujado en un papel. Miro a mi alrededor, al desorden de mi taller, a las herramientas que cuelgan en la pared, mudas testigos de nuestra historia, y por primera vez no siento la punzada de la nostalgia por lo que perdimos, sino una necesidad imperiosa de honrar lo que tuvimos. El pasado ya no se puede cambiar, la mentira no se puede deshacer. Las palabras, después de tanto tiempo, probablemente sobran y no harían más que remover cenizas. Pero los gestos eran nuestro idioma, y quizás todavía estoy a tiempo de hacer uno último, un acto que no busque el perdón, porque quizás no lo merezco, ni la reconciliación, porque quizás es imposible, un acto que simplemente diga, en el lenguaje de la madera y el trabajo, lo que nunca supe decir con la voz. Gracias. Lo he entendido. Cada gesto tuyo fue una palabra de amor que yo no supe leer hasta ahora. Con una delicadeza que mis manos casi habían olvidado, cojo el dibujo del escritorio y lo fijo con 2 chinchetas en el tablero de corcho que tengo sobre el banco justo al lado de la vieja fotografía de los dos. La nota de Ricardo la vuelvo a guardar en la caja
y la empujo a un rincón oscuro de la estantería. Su tiempo ha pasado. Ya no me define, ya no me interesa demostrar mi inocencia. Lo único que importa ahora es este dibujo, este sueño que Miguel tuvo para su hija y que yo voy a hacer realidad. El polvo ya no parece estancado, sino que danza bajo la luz, como si las viejas virutas de madera recordaran el movimiento. Siento una extraña serenidad, la calma de quien por fin ha encontrado la pieza que le faltaba para entender el puzzle completo. No sé si Miguel alguna vez verá este escritorio. No sé si sabrá que fui yo quien lo construyó. Pero eso ya no importa. Lo haré porque es lo correcto, porque es mi forma de decir gracias, porque es el último acto de amor en el único idioma que ambos entendemos. El silencio puede romperse no con un grito, sino con el suave sonido de una garlopa sobre la madera, con el olor del barniz, con la paciencia de lijar hasta que cada superficie sea perfecta. Al día siguiente, comienzo. No es una decisión dramática, es simplemente levantarme y hacer lo que sé hacer. Escojo la madera con cuidado, cerezo para la estructura, algo de roble para las patas y un poco de arce para los detalles. Son maderas nobles de las que guardaba para proyectos especiales, y no hay proyecto más especial que este. Calco el diseño de Miguel en la madera, respetando cada medida, cada proporción. Sus trazos son precisos, fruto de años de experiencia. Mientras trabajo, es como si él estuviera a mi lado, guiándome. Escucho su voz en mi cabeza. No apures el corte, Arturo. Deja que la sierra haga su trabajo. Y obedezco, como obedecía cuando éramos jóvenes. Los días se convierten en semanas. No tengo prisa. Cada ensamble debe ser perfecto. Cada detalle debe reflejar el amor que Miguel sentía por su hija. El cajón secreto lo hago con un mecanismo de resorte que aprendimos de un viejo maestro carpintero hace décadas. La superficie inclinada la ajusto al ángulo exacto para que sea cómoda, pero no canse la espalda. Las patas las torno con forma de animales, como él la había imaginado. Un conejo, un pájaro, un zorro, un ciervo. Cada uno requiere horas de trabajo meticuloso, pero siento que el tiempo se detiene cuando estoy concentrado. Es una meditación, una oración sin palabras dirigida a todo lo que perdimos y a todo lo que fuimos. Hay momentos en que las dudas me asaltan. ¿Y si esto es una locura? ¿Y si Miguel lo rechaza o, peor aún, ni siquiera lo reconoce como suyo? Pero luego miro el dibujo clavado en el tablero y recuerdo su sonrisa cuando me lo enseñó. Recuerdo su ilusión, su sueño de darle algo especial a su niña. Y entiendo que no estoy haciendo esto para obtener su perdón o su gratitud. Lo hago porque es mi última oportunidad de ser el hermano que debí ser desde el principio. El hermano que confía, que comparte, que construye junto al otro, en lugar de esconderse tras muros de mentiras bien intencionadas. Este escritorio es mi confesión silenciosa, mi forma de decir, vi todo lo que hiciste por mí y lo entendí. Cuando por fin termino, es una tarde de otoño. La luz dorada entra por la ventana del garaje, iluminando la pieza terminada. Es hermosa. No lo digo con orgullo, sino con asombro. Es como si las manos de Miguel hubieran guiado las mías, como si entre los dos hubiéramos vuelto a trabajar juntos, aunque fuera solo por un instante. El cerezo brilla con el barniz, las patas torneadas parecen cobrar vida. El cajón secreto se abre con un clic satisfactorio. Puedo imaginar a la pequeña Elena, que ya no debe ser tan pequeña, sentada aquí, dibujando sus mundos. Y esa imagen me llena de una paz que no había sentido en 4 décadas. He cumplido su sueño, he honrado su amor, y de alguna manera eso me hace sentir un poco menos culpable, un poco más digno de haber sido su hermano. Ahora viene la parte difícil, entregarlo. No puedo simplemente aparecer en su casa después de 40 años. No puedo forzar un encuentro que quizás él no quiera, así que busco otra forma.
Investigo un poco y descubro que Elena, su hija, tiene ahora una escuela de arte para niños en el pueblo vecino. Es profesora y pintora. Su padre debe estar orgullosísimo. Decido enviarle el escritorio a ella, de forma anónima, con una nota simple. Para Elena, el sueño de tu padre. Que sigas dibujando mundos. No firmo. No pongo remitente. Solo añado, en una esquina del cajón, secreto, una pequeña marca que solo Miguel reconocería. Nuestra vieja firma, Hermanos Rojas, tallada, discreta. El día que lo envío, siento una mezcla de alivio y terror. ¿Y si ella lo rechaza? ¿Y si lo tira sin siquiera mirarlo? Pero luego pienso que eso ya no está en mis manos. He hecho lo único que podía hacer, un acto de amor desinteresado, sin esperar nada a cambio. Y eso, finalmente, es lo que Miguel siempre me enseñó. Amar no es retener, es dar. No es exigir reconocimiento, es desde el corazón. Durante toda mi vida, él me mostró ese camino y yo fui demasiado ciego para verlo. Pero ahora, en el crepúsculo de mis días, por fin lo entiendo. Y ese entendimiento es, en sí mismo, un regalo que me hace las paces conmigo mismo, con Clara, y quizás algún día con Miguel. Pasan semanas. No sé si el escritorio llegó, si ella lo aceptó, si Miguel lo vio, y descubro que no necesito saberlo. La paz que siento no depende de su respuesta, sino de mi acción. He cerrado que llevaba abierto 4 décadas. He dicho gracias en el único idioma que importa, y eso es suficiente. Una tarde, mientras camino por el mercado, comprando las mismas verduras de siempre, siento una presencia familiar a mi lado. Me giro y allí está Miguel, más cerca de lo que ha estado en 40 años. Nos miramos. Esta vez ninguno de los dos se va. El silencio entre nosotros es denso, cargado de todo lo que nunca dijimos. Y entonces sucede algo inesperado. Él extiende su mano. Dice nada. No, yo miro esa mano arrugada por el tiempo, marcada por el trabajo, y veo en ella todos los gestos de amor que me dio a lo largo de nuestra vida. La tomo, y en ese apretón, firme pero suave, está todo. El perdón, la gratitud, el reconocimiento. Quizás Elena le habló del escritorio, quizás reconoció la marca, o quizás simplemente el tiempo hizo su trabajo y ambos entendimos que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en silencio. No hablamos de lo que pasó, no necesitamos hacerlo. Los gestos siempre fueron nuestro idioma, y este apretón de manos dice más que 1000 palabras. Dice, te vi, te entendí, y todavía estoy aquí. Caminamos juntos hasta un banco cercano y nos sentamos. El sol de la tarde nos calienta la cara. Él saca un trozo de pan de su bolsa y lo parte en 2, con ese gesto que reconozco de nuestra infancia. Me da la mitad más grande, y yo, por primera vez en 40 años, sonrío de verdad, porque entiendo que algunas cosas nunca cambian, que el amor verdadero sobrevive a las mentiras, a las distancias, al tiempo, que los hermanos, los de verdad, pueden perderse pero nunca dejan de serlo, y que Dios, en su infinita sabiduría, nunca nos abandona. Solo espera pacientemente a que encontremos el camino de vuelta a casa. Y a veces, ese camino está hecho de madera, serrín y gestos silenciosos que dicen más que cualquier verdad. Me quedo allí, sentado junto a mi hermano, compartiendo el pan como hacíamos cuando éramos niños. Y siento que Clara está sonriendo desde algún lugar, aliviada de que por fin cumplí mi promesa. El silencio entre nosotros ya no pesa. Es cómodo, familiar, como el olor del taller, como el tacto de la madera pulida. Y entiendo que esta es la verdadera lección, que el amor no necesita explicaciones grandilocuentes ni confesiones dramáticas. El amor se demuestra, se construye, se entrega, día a día, gesto a gesto, trozo de pan a trozo de pan. Eso es lo que Miguel me enseñó, y eso
Es lo que comparte esta finalmente historia he si tú aprendido. también has entendido que el verdadero amor se escribe con gestos, no con palabras. Porque al final, lo que cuenta no es lo que decimos, sino lo que hacemos por aquellos que amamos. Y a veces, el camino de vuelta a casa está más cerca de lo que creemos.